La noche estaba en silencio absoluto, un silencio tan pesado que parecía tragarse hasta los recuerdos. Mateo caminaba por la carretera secundaria que conectaba los pueblos de la zona, intentando llegar a casa antes de que la tormenta que se veía en el horizonte cayera sobre él. El faro de su bicicleta apenas iluminaba unos metros de asfalto, y todo lo que había más allá se perdía en una negrura espesa, casi física. Hacía apenas 2 horas, se había detenido en un pequeño almacén para comprar una botella de agua y algo para comer. El dueño, un anciano de mirada turbia, le había advertido con voz grave. No sigas por esa ruta de noche, menos hoy. Mateo, acostumbrado a las leyendas que corrían por los pueblos, sonrió con educación y siguió su camino, sin imaginar que pronto lamentaría no haber hecho caso. Al avanzar, la carretera empezó a inclinarse suavemente hacia un valle donde la neblina se arremolinaba en formas extrañas. Era como si la niebla no se moviera por el viento, sino por voluntad propia, acercándose a él con lentitud. La luz del faro de la bicicleta comenzó a parpadear, y el sonido de su propio pedaleo se volvió ensordecedor en el vacío de la noche. Fue entonces cuando lo vio. A unos 30 metros, en el costado de la ruta, había una casa que no recordaba haber visto nunca. La fachada estaba cubierta de yedra seca, y las ventanas, aunque cerradas, dejaban entrever destellos de luz amarillenta, como de velas. Lo extraño era que no había camino de entrada ni señales de que alguien viviera allí. La casa estaba rodeada por un campo de hierba muerta y sin un solo sendero que conectara con la carretera. Mateo frenó, dudando si detenerse a pedir ayuda para guarecerse de la tormenta. Pero entonces, desde una de las ventanas, algo se movió. No era un rostro. No era una persona. Era una silueta muy alta, demasiado delgada, que parecía estirarse más de lo que un cuerpo humano podría. Permaneció allí, inmóvil, como si supiera que estaba siendo observada. Un trueno retumbó y el faro de la bicicleta se apagó por completo. Cuando Mateo volvió a levantar la vista, la figura ya no estaba en la ventana. Pero algo dentro de él le dijo que ya no estaba sola en esa casa, ni fuera de ella. El viento trajo un sonido extraño, pasos, pero no sobre el asfalto, sino sobre la hierba muerta que rodeaba la casa. Pasos largos, pesados, arrastrando algo. Mateo sintió un calor helado en la nuca, una presión que lo empujaba a moverse. Subió de nuevo a la bicicleta, pero las ruedas parecían pesar más que nunca, como si el aire mismo quisiera detenerlo. Al pasar frente a la casa, giró la cabeza una última vez. Las ventanas ya no mostraban luz de velas. Ahora eran completamente negras, pero en cada una de ellas había un rostro pálido, de ojos hundidos y bocas abiertas en un grito que no hacía ruido. Decenas de ellos. Mirándolo. Mateo pedaleó con toda la fuerza que tenía, sintiendo que algo lo seguía muy de cerca. No escuchaba respiración, ni gruñidos, ni voces, solo el silencio roto por el golpeteo de la cadena de su bicicleta. Un destello de relámpago iluminó el camino y le reveló algo que lo heló. Más adelante, a unos metros, había otra figura de pie en medio de la carretera. No se movía, no hacía nada, solo lo observaba. Mateo frenó bruscamente, y la bicicleta derrapó. Cuando volvió a alzar la vista, la figura ya estaba más cerca. Y luego, aún más cerca, como si la distancia se deshiciera entre parpadeos. Con las manos temblando, giró hacia un sendero lateral que apenas recordaba. No sabía a dónde lo llevaría, pero cualquier lugar parecía mejor que quedarse ahí. El sendero estaba cubierto de ramas bajas, y el barro se adhería a las ruedas, pero no se detuvo hasta que vio una construcción en la penumbra, un viejo puente de madera sobre un arroyo oscuro. Se detuvo para recuperar el aliento, apoyando la bicicleta contra la baranda. Entonces lo escuchó, un susurro. No era claro, ni siquiera parecía un idioma que reconociera, pero sentía que se dirigía a él. Y lo peor, venía desde debajo del puente. Se inclinó un poco, intentando ver qué había allí. Entre las sombras, algo se movía lentamente. Una mano, huesuda, con dedos demasiado largos para ser humanos, emergió de entre las tablas húmedas. Los clavos comenzaron a chirriar, como si algo estuviera empujando desde abajo. Mateo dio un paso atrás, pero el suelo cedió bajo sus pies. Cayó. El golpe contra el suelo le arrancó el aire. No cayó al arroyo, sino a una cámara subterránea oculta bajo el puente.
Las paredes, hechas de madera podrida, cedían bajo sus dedos y parecían palpitar, como si algo viviera dentro. Un susurro extraño, imposible de entender, se filtraba desde todas partes. De pronto, dos puntos brillantes, como ojos húmedos, se encendieron en la penumbra. Por las rendijas sobre su cabeza cayó un hilo de barro y sangre. Mateo retrocedió, chocando contra algo frío, un rostro pálido, sin labios, con ojos hundidos donde se movía algo vivo, como insectos atrapados. La criatura se inclinó y el susurro se volvió más fuerte, como si lo estuviera llamando por su nombre. De las paredes comenzaron a desprenderse más figuras, altas y huesudas, avanzando en silencio. Mateo corrió hacia un túnel estrecho, arrastrándose mientras escuchaba chapoteos detrás de él. El túnel desembocó en una sala más amplia, donde una puerta antigua de madera, tallada con símbolos retorcidos y ojos espirales, lo esperaba entreabierta. La empujó y encontró una cámara enorme, inundada hasta las rodillas. En el centro, un altar de hueso sostenía un objeto envuelto en telas negras que latía como un corazón vivo. Decenas de figuras lo rodeaban, inmóviles, con la cabeza gacha. Cuando dio un paso dentro, todas levantaron la cabeza al mismo tiempo. Una de ellas tomó el objeto y lo alzó hacia él. El latido se aceleró, y el susurro, esta vez en un idioma que entendía, dijo: «Tú también eres nuestro ahora». Mateo giró para escapar, pero la puerta había desaparecido. El agua comenzó a subir, helada, mientras las figuras lo rodeaban. Unas manos huesudas lo atraparon, arrastrándolo hacia abajo, muy abajo, a un lugar donde el agua se volvía espesa y viva. Desde entonces, en noches de tormenta, quienes cruzan ese viejo puente juran escuchar un murmullo que sube desde lo profundo. «Tú también eres nuestro ahora».